En este video vamos a ver como conducta desviada. Yo quise investigar sobre los asesinos. En primera instancia encontramos los factores. En la etapa de formación teníamos varias hipótesis que nos decían que influía mucho si una persona se convertiría en asesino dependiendo de esa etapa de donde es un niño. Y teníamos varias teorías como la del psiquiatra Jim Fallon y la doctora Morrison. Jim Fallon decía que tenía un gen que lo hacía una persona violenta, pero debido a que tuvo una infancia feliz, no desarrolló este gen. Y la doctora Morrison, por su parte, decía que la mayoría de los asesinos sufrían algún tipo de abuso en la infancia, con un 68%, lo cual nos quería decir que la infancia es casi la definición de si la persona se convertirá en un asesino o no. Después tenemos las relaciones personales. Algunas de las causas que motivan a los asesinos son sus relaciones personales, como por ejemplo las personas que por razones ideológicas, religiosas o pertenecer a alguna secta, a algún grupo criminal, donde para ser miembro de estos grupos o encajar en ellos es necesario cometer homicidios, además de sentirse aceptados y ser reconocidos por sus actos. Podemos ver ejemplos donde aquí en México, donde para pertenecer a un cártel debes demostrar que tienes el valor para asesinar, a quitarle la vida a alguna persona. Otros tipos de motivaciones puede ser la venganza, el querer tomar por tu propia mano esa venganza hacia una persona que haya atacado a tu persona o a tu familia. Y otra razón que tenemos es el poder, el querer demostrar que una persona tiene el control y el poder absoluto sobre las personas. Y estos deciden si las personas viven o mueren. Después tenemos el impacto de los medios. Muchas personas pueden llegar a inspirarse en los asesinos más famosos y querer lograr algo parecido como sus ídolos. En los medios masivos de comunicación como la radio, la televisión, el internet, etc. Y llegar a ser, que tienen como objetivo llegar a ser como sus ídolos. En este caso sería un asesino, querer lograr o mejorar lo que hicieron. Un caso muy sonado ha sido sobre la matanza que hubo en la escuela de Columbine. Un estudiante de Monterrey que, inspirado en ellos, hizo su propia masacre, podría decirse, pero en su escuela de Monterrey. Como necesidades a satisfacer tenemos la de seguridad, para que la persona se sienta seguro, para protegerse a sí mismo, y sus impulsos lo llevan a cometer homicidios. Puede ser una persona que se siente amenazada por otra persona y la forma de sentirse liberado es asesinar a la persona que lo quiere asesinar. Sociales, porque sienten que hacen bien a una sociedad, eliminando a las personas de las que desconfían o creen que no merecen vivir. De reconocimiento, en muchos casos se da por una manera de dejar una huella, o sea, que ser, ay, esta persona asesinó a tantas personas, casi lo ven como un récord, un objetivo, lograr tener mayor número de asesinatos o muertes más crueles. De autorrealización, porque es un objetivo que quieren lograr y es algo que buscan, y cuando lo llevan a cabo se sienten realizados por haberlos conseguido. Pues al querer superar a sus ídolos, que en este caso serían los asesinos, buscan como para sentirse realizados, lograr peores masacres que las que lograron sus ídolos. Después encontramos como definiciones relacionadas con este tema, la de homicida. El homicida es aquella persona que ocasiona la muerte de otro con un arma homicida. El autor de la muerte de otra persona, penalmente el responsable de un homicidio o la muerte injusta y voluntaria dada a otro con violencia o sin ella. Después la de asesino serial, que también está relacionado con este tema. Aquel individuo que ha asesinado a 3 o más personas en un lapso de tiempo mayor a un mes.
dejando entre un asesinato y otro un tiempo muerto y cuya principal motivación a la hora de matar se encuentra en la satisfacción psicológica que le proporciona el acto de matar. Y otra, como última, tenemos la definición de asesinato. Es una modalidad de homicidio, ya que incorpora una serie de rasgos específicos: la planificación, la premeditación del crimen, el ensañamiento con la víctima y algún tipo de motivación por parte del asesino. En la evaluación de las leyes mexicanas, encontramos que el homicidio es susceptible a una sanción penal. Tenemos como definición del homicidio, según el artículo 302 del Código Penal Federal, lo define como el que priva la vida a otro. Y en el 303 nos da una lista de actos que se deben de cumplir para que se acredite que realmente fue un homicidio. Después tenemos las problemáticas de las instituciones públicas. Las problemáticas que se pueden presentar a las instituciones son diferentes. Por ejemplo, a los familiares de la víctima que se les debe dar una ayuda profesional psicológica, ya que el asesinato de uno de sus familiares puede ser un gran golpe para la familia afectada, así que debe tener ayuda profesional y personalizada. Las instituciones que se encargan de llevar a cabo y juzgar los actos deben investigar la escena del crimen, perseguir al posible delincuente, presentarlo ante el juez y darle su debido proceso. Las problemáticas que se presentan son encontrar al responsable real del homicidio con muy poco tiempo, ya que lo más común es que el homicida quiera huir o se esconda. Entonces debe actuar muy rápido y evitar cometer errores, porque no puede hacer responsable de ese asesinato a una persona que sea inocente. Los efectos que impactan a la sociedad en general. Pocos delitos cuyas consecuencias son tan severas como las de un homicidio, partiendo desde la pérdida de un ser querido hasta la atención psicológica requerida por los familiares. Esto se debe a que no estamos hablando de una afección cualquiera, sino de la privación de uno de los derechos humanos de esta persona, que es la víctima, además de su derecho a la vida. Los efectos en la esfera privada de una persona, es decir, además del sufrimiento, los gastos funerarios y la atención psicológica, si la población no ejecuta medidas coercitivas ante los actos delincuenciales, se expondrá al sector a la degradación delincuencial, y el cometimiento de un acto homicida simplemente no será sancionado. Un sistema de justicia penal efectivo que garantice que haya una investigación rigurosa y una sentencia para los presuntos homicidas es un requisito previo para hacer valer que se vive en un estado de derecho y de lograr la justicia para las víctimas del homicidio. De otra manera, la impunidad de los crímenes puede proporcionar que se cometan más asesinatos. Como consecuencias podemos encontrar un impacto económico. Los costos económicos derivados de la comisión de este delito son múltiples y representan una pérdida para la sociedad, pues estos recursos se podrían destinar a fines más provechosos. Los daños ocasionados por los homicidas son mayores que la mera comisión de estos delitos, es decir, conllevan una serie de consecuencias que son socialmente costosas. En el impacto político tenemos que la comisión de un homicidio no supone consecuencias políticas relevantes. Una ola de crimen en la cual la comisión de homicidios constituye una grave afectación de la vida pública si presenta implicaciones políticas considerables que no deben ser subestimadas bajo ninguna circunstancia. El impacto psicosocial. Este tipo de implicaciones son más profundas y de mayor espectro, pues abarca desde la percepción de la inseguridad y el miedo que genera a partir de la comisión hasta el deterioro del capital social del país entero. La muerte violenta de cualquier persona implica una profunda traumatización, no solo para los familiares de la víctima
y su círculo social, sino para quien haya atestiguado el hecho delictivo. Las amenazas que tiene al Estado de Derecho el asesinato es que los asesinos, al cometer un homicidio, amenazan al Estado de Derecho en muchas formas. Primero, porque si algo busca el Estado de Derecho, entre sus muchas características, es el imperio de la ley. Entonces el homicida va en contra de esto, porque la ley se lo prohíbe y además lo castiga, este tipo de conductas. Afecta también los derechos y libertades, porque priva a la persona de su vida y va en contra de todos los derechos que tiene esa persona. Le quitas la posibilidad completamente de que la víctima se pudiera desarrollar en la sociedad. Atentas contra sus derechos como persona, y no solo de él, sino de su familia completa. También atenta por el proceso que lleva el asesino, porque cualquier caso de que el delito quede impune hará que traiga muchísimos problemas. El Estado quedará como poco competente y donde las leyes son poco efectivas, además de que los procesos son llevados de mala manera. Provoca que las personas dejen de confiar en el Estado de Derecho y se vean impulsadas a hacer justicia con su propia mano, algo que el Estado de Derecho quiere evitar completamente. En las experiencias internacionales tenemos asesinos que han sido muy famosos y que pueden llegar a ser hasta en algún punto ídolos para un asesino que quiere empezar. Tenemos a Ted Bundy, que entre 1974 y 1978 asesinó brutalmente a 30 mujeres en los Estados Unidos, y se cree que fue también responsable de al menos 40 desapariciones sin resolver. Solía hacerse pasar por discapacitado o por alguna persona con poder social, como un político, para acercarse a sus víctimas. A las mujeres que capturaba, las violaba, torturaba, asesinaba y desmembraba, guardando como recuerdo sus cabezas, y fue detenido en 1979 y lo condenaron a la silla eléctrica en 1989. Después tenemos al payaso asesino. Este individuo era un depredador sexual que fue condenado a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a 2 jóvenes, pero salió a los 18 meses por buena conducta. Se casó por segunda vez y en fiestas se disfrazaba y se hacía llamar Pogo el payaso. 6 años después de salir de la cárcel lo detuvieron por un secuestro, y tras varias investigaciones se descubrió que había matado a 33 personas, y todas ellas estaban enterradas cerca de su casa, en un río cercano, donde las llevaba cuando se quedó sin espacio. Fue ejecutado en el año de 1994. Y por último tenemos al carnicero de Milwaukee. Durante 13 años, Jeffrey Dahmer asesinó a 17 jóvenes y fue también acusado de canibalismo, desmembramiento y necrofilia. Una de sus víctimas consiguió escapar y llegar a la policía, y fue cuando lo buscaron y lo encontraron. Dentro de las pruebas había creado reunir varios de los restos de sus víctimas para crear una persona, y fue ejecutado. En las encuestas realizadas por mí y que respondieron mis compañeros, como primera tenemos cuál es la etapa de la vida de la persona que crees que puede influir para que cometa un homicidio. Llegaron a la conclusión, o ellos creen, que la etapa de la adolescencia es donde más influye en que una persona se pueda convertir en un asesino. Contrario a las teorías que habíamos visto anteriormente, donde se creía que en la infancia es donde se tenía la mayor influencia sobre este comportamiento. ¿Crees que un asesino nace porque tiene un gen que lo lleva a actuar así, o se hace porque sus problemas lo orillaron a esto? La mayoría de la gente votó que se hace, donde también veíamos contraria a la
teoría de Jim Fallon, donde él decía que había genes que provocaban que la gente fuera, pues sí, cometiera asesinatos. Y como última pregunta, ¿qué crees que motiva a un asesino a un homicidio? La mayoría de gente votó que por problemas psicológicos, entonces pues ellos creen que ha sido algo que la persona no ha tratado y que lo lleva sus actos al mundo real y comete los asesinatos. Y para concluir, mi opinión sobre este tema es que me parece muy triste el poco aprecio que se tiene sobre la vida de las personas que son asesinadas por estos tipos. Yo sé que en ocasiones influyen muchos factores que hacen que las personas tengan en la vida de los demás un poco valor, y a veces es por arranques de ira, pero el asesinato es un problema que tenemos como sociedad, ya que en muy pocas ocasiones nos ponemos en el lugar de los demás, empezar en las familias de los sujetos que asesinan y toman la vida de los demás como si no fuera nada y no valiera nada. Pienso que deberíamos desarrollar una cultura para recibir ayuda psicológica, porque se cree que los psicólogos solo deberían de asistir personas que tienen problemas mentales, los locos y demás. Pero asistir con un psicólogo puede ayudar a prevenir estos problemas, ya que estas personas te ayudan a canalizar tus impulsos para hacer que las personas sean más conscientes y racionales. La asistencia psicológica debería de ser casi una obligación para todas las personas que han sufrido violencia, ya que el odio y el desprecio por la vida un día tiene que estallar, y vemos cómo han aumentado estos problemas porque la gente parece que ha resentido más este golpe de violencia en todos lados.